Buenas noches, América. ¿Pudo más la violencia? El presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció hoy que ha decidido cancelar 2 cumbres internacionales que se tenían que llevar a cabo en el país en las próximas semanas. Las cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y Mundial del Clima. Ha sido una decisión muy difícil, dijo Piñera en un mensaje televisado, que nos causa mucho dolor, y lo atribuyó a la crisis social y las protestas que han sacudido el país. La decisión anunciada por el presidente Piñera es un duro golpe para Chile y su prestigio internacional. Piñera está priorizando la paz social y la prudencia. Y es comprensible porque los grupos violentos que han protagonizado los graves disturbios de los últimos días sin duda hubieran aprovechado esas 2 citas internacionales para continuar con sus reprobables formas de protesta. Pero el gobierno chileno también ofrece una imagen de debilidad frente a estos violentos, que a pesar del mucho ruido que provocan son minoría, por suerte, en la sociedad chilena, que no aplaude esa violencia. En los últimos días, Piñera ha intentado reencauzar las cosas ofreciendo medidas políticas que respondan a las demandas sociales para mejorar las pensiones, la salud, la educación, rebajar el coste de los servicios públicos, los medicamentos, las viviendas sociales o los impuestos al patrimonio, además de ofertas de pequeños incrementos en las pensiones más bajas y el salario mínimo, entre otras. Todo para devolverle la paz a la sociedad chilena y un regreso a la normalidad. Por eso, ese esfuerzo de políticas públicas descomunal que de golpe el gobierno ofrece a los chilenos no se corresponde con este anuncio de cancelación de las cumbres. Su suspensión no es una muestra de normalidad y con ella se le está diciendo también a los violentos que con sus acciones consiguen doblegar al gobierno. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, avanza proceso de impeachment a Donald Trump. Demócratas buscan que votación garantice transparencia en la investigación del Congreso. ¿Cuál es la real influencia de Venezuela en las crisis sociales que viven varios países de América Latina? Le contamos a qué edad adquieren los niños en Estados Unidos sus primeros teléfonos móviles y cuánto tiempo los utilizan. Victory is winning for our country. Comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos, y una que es una cifra que confirma esa difícil situación en la frontera sur de Estados Unidos. El dato lo ha dado la Oficina de Control Fronterizo y Aduanas de Estados Unidos, de esta administración. Incluye los datos desde el pasado 1 de octubre del 2018 hasta hoy. Es decir, todo el año fiscal 2018 y el mes de octubre y noviembre de este 2019. Durante todos estos meses, los agentes de la patrulla fronteriza detuvieron en la frontera a 400, casi 75.000 familias de inmigrantes, en su mayoría provenientes de Centroamérica, pero también de México. Este dato, por sí solo, tal vez no les dice mucho, pero supone un incremento de 352% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando los miembros detenidos fueron 107.000. Los datos de frontera que dan la razón de alguna manera también a esta administración al decir que la situación en esa frontera es de crisis humanitaria. Y otro dato gráfico que nos llama la atención, que no tiene nada que ver con la inmigración, pero que sí forma parte de esos datos que a veces pasan desapercibidos en las noticias, es el censo de la actividad tecnológica de los niños y adolescentes en Estados Unidos. Un censo que ha preguntado o ha contabilizado cuándo tienen los adolescentes su primer teléfono celular inteligente. Y nos llama la atención porque en 4 años el incremento ha sido dramático. Miren las 2 curvas que muestran la de abajo, el 2015, por edad y cómo evoluciona el incremento a medida que un niño primero, adolescente luego, avanza en su vida y adquiere un celular.
Lo llamativo de esto es que hoy en Estados Unidos más de la mitad de los niños de 11 años, por poner solo una cifra que es llamativa, tienen teléfono inteligente. 2 de cada 10 con 8 años lo tienen. Y si nos vamos al extremo de los de 18 años, más de 9 de cada 10, ahí sería más comprensible, tienen un teléfono inteligente. Los datos de por sí son llamativos, pero ¿saben aquello de que los padres le dicen a los niños, deja el teléfono, no mires más la pantalla? Bueno, pues hay un dato que también es significativo en la comparación que hace este censo. Miren, el número de horas que los adolescentes pasan en una pantalla, mirando una pantalla. 7 horas y 22 minutos cada día. Y los niños, casi 5 horas. Pero lo llamativo de esto es que cuando estos datos, que son globales, se desglosan por razón de nivel socioeconómico de las familias, lo que llama la atención es que las familias con más recursos hacen que sus hijos vean menos pantallas que las familias con menos. La diferencia es de más de 2 horas. En aquellos que no tienen tantos recursos, sus niños miran más pantallas que los que tienen más. El impacto que esto tiene en el desarrollo cognitivo es algo que todavía se está estudiando. Otras cuestiones que se van a producir en Estados Unidos en las próximas horas y que nos llaman la atención, de la cual queremos hacer una previa. Mañana la Cámara de Representantes va a votar una resolución que va a intentar poner las líneas, las normas del proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump. Es una resolución que será votada en la Cámara de Representantes, como le pedía Trump a Nancy Pelosi, la líder de la Cámara. Pues bien, la votación, y habrá que ver los números que consigue esa votación, los demócratas tienen mayoría y muy probablemente se aprobará, pero lo interesante va a ser saber cuántos republicanos pueden sumarse, si es que se suma alguno. La idea es establecer las normas para las audiencias, que van a ser públicas, de los testigos que van a pedir los legisladores en ese proceso. Pero hay muchas dudas, muchas incógnitas, por lo tanto buscamos la voz de alguien que nos pueda ayudar a comprender lo que va a suceder mañana en esa Cámara de Representantes. Rafael Bernal es periodista del portal de información política especializada de Hill. Rafael, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué importancia tiene esta resolución que se va a votar mañana? ¿Qué consecuencias? Bueno, esta resolución se da para abrir la investigación que ha sido a puerta cerrada, ahora va a ser a puerta abierta y la consecuencia principal va a ser que se va a crear una nueva manera de llevar a cabo las investigaciones con los dos jefes del Comité de Inteligencia, el demócrata Adam Schiff y el republicano Devin Nunes, van a tener tiempo para interrogar a cada testigo. Y cada testigo iba a ser bastante tiempo, va a ser mucho más de los 5 minutos que se les da normalmente, y ellos van a poder usar a sus abogados del Comité de Inteligencia para interrogar estos testigos en sesión a puerta abierta, que bueno, los medios van a estar cubriendo cada detalle. En todo este proceso previo, los republicanos han acusado a los demócratas de opacidad. ¿Tienen razón los republicanos en esta acusación a sus colegas demócratas? Bueno, sí ha habido opacidad. Los demócratas dicen que una razón fue para no politizar y no dejar que se coordinaran los testigos, que ciertamente era un riesgo porque viene mucha coordinación política desde la Casa Blanca. Los demócratas acusan que viene una intervención en contra de que se haga una verdadera investigación sobre qué sucedió con esta llamada y, más importante, después de esta llamada. Sin embargo, los republicanos van a perder ese argumento ahora que se abra y se les dé derecho a ellos de investigar, a Devin Nunes de investigar a estos testigos y de cuestionar a estos testigos. Pero los republicanos han dicho que van a seguir dando ese argumento, diciendo que lo que sucedió en las últimas 4 semanas básicamente volvió a todo el proceso, lo convierte en nulo. Si la resolución, como se espera, mañana sea aprobada, el Comité de Inteligencia va a dirigir esas audiencias. Una vez se concluyan las audiencias que van a estar previstas, ¿qué viene después? Viene después, si se llega adelante con el proceso y se encuentran suficientes causales para seguir adelante con el proceso de juicio político o impeachment, se turna al Comité Judicial, que es el único que tiene facultades para hacer los artículos que llevan a cabo el juicio político. Se vota en el Comité Judicial, seguramente muchos de estos votos, vamos a ver votos
partidistas, demócratas van a decir que sí, republicanos van a decir que no, con pocas excepciones, y hay algunos que han dicho, de ambos partidos, que han dicho que van a votar en contra de su partido. Y finalmente, si se pasa ahí, la Cámara completa vota los artículos del impeachment que aprobó el Comité Judicial, y entonces ya se lleva a cabo el juicio en el Senado con el jefe de la Suprema Corte como jefe del juicio. Son las explicaciones de Rafael Bernal. Es periodista especializado, trabaja en el portal de información política Tejiel. Rafael, gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Y en nuestra lectura recomendada hoy nos hacemos eco de una celebración que viene en Estados Unidos y en gran parte del mundo desarrollado y no desarrollado. La fiesta de Halloween. Una interesante fiesta, celebración, que tiene su corazón, su epicentro en Estados Unidos. Y hoy el diario El País, en un artículo firmado por Eduardo Bravo, que lleva por título «Cómo una fiesta agrícola se convirtió en el fenómeno global de Halloween», explica el origen y la tradición, lo que buscaban los que la idearon y pensaron y en lo que se ha convertido hoy. El articulista toma la referencia del autor David Skal, que es, entre otros, el autor del libro Monster Show y Halloween, La muerte sale de fiesta, en su edición en español. Hace reflexiones interesantes sobre cómo esta tradición, que tiene orígenes paganos, luego puede tener también connotaciones religiosas. Las tradiciones relacionadas con las estaciones y las cosechas existen en todas las sociedades. En el caso de la cultura occidental, la Iglesia cristiana primitiva trasladó de fecha muchas de sus celebraciones más importantes para hacerlas coincidir con antiguas fiestas paganas. Hoy las llamamos Halloween y Navidad, pero todo fue parte de ese esfuerzo por convertir a los paganos al cristianismo. Halloween tiene muchas similitudes con antiguas celebraciones europeas como la fiesta de los locos, en la que por un día los plebeyos se vestían como reyes y el orden social se invertía. A principios del siglo XX en Estados Unidos era común que los niños blancos se pintaran de negro y viceversa. Aunque hoy en día los disfraces raciales son un tabú, a la gente le gusta aprovechar cualquier oportunidad para desinhibirse, y Halloween permite convertir esas ganas de romper las convenciones sociales en un ritual controlado. La fiesta de Halloween, que paradójicamente llegó a Estados Unidos con los primeros colonos que salieron de la vieja Europa y que ahora, de una manera u otra, ha vuelto de Estados Unidos transformada y reconvertida no solo a Europa, sino a muchas partes del mundo que miran esa fiesta y también la hacen propia. Y terminamos con nuestra noticia en positivo. Va para todos aquellos amantes de conocer su genealogía, su pasado. Esas páginas que ahora, con una muestra de nuestra saliva, nos dicen qué porcentaje de nosotros viene de África o de origen europeo o asiático. La curiosidad por el pasado. Bueno, la Fundación Arolsen, que contiene el mayor archivo del mundo de personas afectadas por el nazismo en el siglo XX, por la persecución de los nazis, acaba de firmar un acuerdo con Ancestry.com, que es una de esas páginas web que nos ayudan a diseccionar nuestro ADN para conocer de dónde venimos. El inicio de esta relación va a permitir que 30 millones de documentos estén en línea y sirvan para ser contrastado y conozcamos si en nuestro pasado, si pasa por Alemania o por Europa, hay alguno de esos familiares lejanos que nunca supimos que existían, fueron afectados por los crímenes, por la persecución del nazismo. Ya regresamos. Tiempo para el análisis, para la conversación, para la comprensión de la realidad de América Latina, una realidad que está bien convulsa. Hoy en Cuestión de Poder queremos dar una mirada a lo que está sucediendo en Bolivia, pero también en Chile, Argentina, Brasil. Y cuán profunda, cuán espesa es esa sombra, esas acusaciones de injerencia venezolano-cubana. Bueno, hoy lo vamos a compartir, lo vamos a analizar con quienes ya nos acompañan en este estudio, aquí en la capital estadounidense, con Hugo Hacha. Hugo es investigador, es director de investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y es analista político. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, es un placer. Gracias por estar con nosotros. Y con Joseph Humire. El señor Humire, Joseph, es director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura y analista político, experto en cuestiones ambos de seguridad.
Joseph, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Voy con la última hora, lo que ha sucedido hoy en Bolivia. Ha habido declaraciones por parte del candidato que ha quedado en segunda posición detrás de Evo Morales y que asegura es necesario ir a una segunda vuelta porque Morales no consiguió, no hubiera conseguido el resultado que consiguió sin fraude. Hay una auditoría que está impulsando la Organización de Estados Americanos. El gobierno de Morales ha dicho que la va a aceptar los resultados, son vinculantes, pero hoy Carlos Mesa ha dicho que no lo acepta. ¿Por qué? ¿Qué argumentos le llevan, Hugo, a rechazar algo que podría ser positivo para él? Lo primero que hay que entender es que tú ya dijiste la palabra clave de esto, fraude. El fraude que se ha dado en Bolivia es de proporciones monumentales y conoce pocos antecedentes en la historia latinoamericana. El problema de la auditoría ofrecida por la Organización de Estados Americanos es que la primera interrogante que se plantearía es sobre qué base documental se pudiera realizar, cuando existen serias sospechas que el propio gobierno mandó a incendiar y destruir los archivos sobre los cuales esta auditoría se llevaría a cabo. Los datos que refleja el sistema de control digital están bajo el control de un tribunal electoral nombrado por Evo Morales con una parcialidad manifiesta y que está teniendo deserciones masivas. Vocales en los distritos de Santa Cruz, su jefe financiero, el propio vicepresidente de este tribunal ya han renunciado porque no quieren verse envueltos en esta situación. En segundo lugar, porque no es la posición de Carlos Mesa. Es la posición del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, que lo integran la totalidad de los movimientos cívicos y ciudadanos de Bolivia, que indica que no se puede reconocer esa primera vuelta porque, legitimando estos resultados, se le entregaría el control de 2/3 de un eventual Congreso al partido de Evo Morales. Es una situación tremendamente difícil, tremendamente compleja. ¿Por qué se le entregaría a los 2/3? La primera ronda de votación no solamente elegía presidente y vicepresidente, sino la totalidad del Congreso, ambas cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Con los resultados tal cual están reflejados, se habría elegido 2/3 de representantes de diputados y 2/3 de senadores del partido del señor Evo Morales. Si se reconocen esos resultados, impulsando una segunda vuelta únicamente para presidente y vicepresidente, un eventual primer mandatario de Bolivia sería un rehén de un Congreso dominado por Evo Morales. Sí, no, estoy de acuerdo que yo creo que Morales para nada va a querer ir a una segunda vuelta, va a evitarlo a todo costo. Pero yo creo que el error aquí, y tenemos que aprender de las decisiones de Venezuela, ¿no? Usar herramientas democráticas con un país que no acepta esas normas es entrar en una trampa. Muchos hablan que, bueno, si Evo no hace esto, si no va a segunda vuelta, va a perder su legitimidad. Pero la cuestión es de dónde viene la legitimidad de Evo Morales. ¿Viene de la OEA, viene del Occidente, viene de Estados Unidos, viene del mundo, la comunidad internacional occidental, o viene de Rusia, China, Irán, lo mismo de Venezuela? Con tal que Rusia, China, Irán están bien con los resultados, Evo está bien con la cuestión de poder que tiene en Bolivia. Entonces tenemos que entender de dónde viene la legitimidad de Evo Morales y de dónde hay los métodos de presión. No podemos hacer el mismo error que hicimos en Venezuela, que pensamos que usando herramientas legales, herramientas occidentales para atacar a Nicolás Maduro y debilitarlo, simplemente le va a hacer facilitar su salida de poder, porque eso no pasó, porque la legitimidad de Maduro, tanto como Evo Morales, viene de otra parte del mundo. Lo que pasa es que, bueno, una puntualización. Hugo, has dicho que el fraude de Bolivia no tiene proporciones en la historia reciente. En las elecciones que Nicolás Maduro se atribuye una victoria, también hubo un patrón similar, un apagón informativo, y cuando se reanudó ese conteo y se hizo público, los datos habían cambiado. Es lo mismo que sucedió. ¿No es comparable una cosa con la otra? Es comparable en el procedimiento, no es comparable en la proporción. En la constante del actuar de la hoy tristemente célebre Tibiday Lucena, hubo por lo menos una cierta coherencia en la manera de la construcción del fraude. Para hacer simplemente una comparación rápida, al 60% del conteo, Carlos Mesa superaba a Evo Morales 45.3 a 45.1%. Cuando el conteo alcanzó el 83%, la diferencia, cosa que reflejó la misión de la OEA, ya era imposible de cambiar en su tendencia y hubiera sido inferior al 10% requerido para evitar la segunda vuelta. Cuando se hace el apagón, lo que sucede a continuación es inédito. Recintos enteros tienen fenómenos que son imposibles socialmente y estadísticamente. La integridad de los votantes estuvieron presentes. Nadie se mudó, nadie se enfermó, nadie falleció.
Los que estaban fuera del país votaron, los que habían fallecido votaron. La integridad de los integrantes de recintos completos votaron a favor del partido de gobierno. Ese nivel de manipulación, que creo fue gatillado por la inesperada proporción de votantes que estaban rechazando a Evo Morales, en esto también hay que ser claros, más que una votación por Carlos Mesa o por cualquier candidato, fue el reflejo de aquel plebiscito del 21 de febrero que le dijo no a la posibilidad de la postulación de Evo Morales. Su mera presencia en la papeleta de votación era inconstitucional y eso motivó en proporciones el mayor fraude, creo yo, de la historia latinoamericana. Y a pesar de ser un fraude gigantesca, era un fraude muy anticipada. O sea, todos sabían que iba a cometer este fraude. Yo creo que esto es un poco del fracaso de la comunidad internacional, porque todos sabían que iba a cometer esto, mucho más los bolivianos mismos. Los bolivianos reaccionaron demasiado rápido porque anticipaban que Evo Morales iba a hacer algo de estilo. Lo que pasa es que quiero decirles una cosa. Si Carlos Mesa estaba en tan desacuerdo y todo el mundo esperaba esa manipulación, lo que me pregunto es, ¿por qué concurren a esas elecciones? Porque tenían la esperanza, entonces, escuchándoles a ustedes, naif, de que Evo Morales no iba a hacer nada y por lo tanto iba a permitir perder el gobierno. O dos, si el señor Carlos Mesa ahora no quiere ir a la segunda vuelta, ¿por qué fue a la primera? Porque no quiere un Congreso que sea el que tenga como rehén al gobierno. Entonces, que no sea candidato, porque él sabía que la tendencia era esa. Veo como incongruencias de origen que ahora se utilizan como argumentos para rechazar la auditoría, la segunda vuelta. ¿No le parece que falta un poquito de visión de Estado o, como mínimo, de una estrategia más sólida? Eso es un excelente análisis y a mí me alegra. Yo quiero parabenizarte porque alcanzar ese tipo de conclusiones que a ti te parecen lógicas fueron las que la clase política boliviana no ha alcanzado al día de hoy. Y en esto tengo que estar totalmente de acuerdo con Joseph. No entienden a lo que se están enfrentando. El mismo tipo de metodología que se ha usado para interferir en los procesos democráticos de Ecuador y de Chile es lo que internamente utiliza Evo Morales. Evo Morales no juega con las reglas de la democracia. Evo Morales no está interesado en lo que venga a pensar un organismo internacional o los Estados Unidos. Sí. No, y lo que creo que aquí, la posición política de Bolivia, como la posición política de Venezuela, históricamente, empíricamente, ha sido manipulado por varias diferentes maneras, de maneras de inteligencia, de manera informática, propagandística, como querés. Y lo que pasa aquí es que todavía la posición política en Bolivia no entiende el objetivo final de Evo. Como la clase política de Venezuela no entendió el objetivo final de Maduro en Venezuela. Entonces, en este aspecto, todos piensan que Maduro, Evo solamente quiere poder y capturarlo y mantenerlo, pero ahora lo que estamos viendo en América Latina es un fenómeno donde no solo es el poder que está en cuestión, es la habilidad de empezar conflicto. Y conflicto no siempre va al poder, el conflicto también va a avanzar intereses estratégicos. Entonces, esa es la parte de Bolivia, creo que la parte de la clase política no todavía entendió. Vamos a intentar avanzar porque si no se nos va el tiempo. ¿Qué viene ahora en Bolivia? Es decir, está en disputa esa auditoría, hoy Carlos Mesa ha dicho que no. ¿Qué opciones hay sobre la mesa? Mira, pase, lo que yo veo es que Evo Morales se va a empezar a tener una disputa constitucional y eso es lo que quería. Quiere que la oposición se levante, dije, tú eres ilegítimo, él dice, no, yo soy legítimo y hay una crisis constitucional en el país y ¿qué resultado hay? Se fractura el país. Se fractura el país, construye un conflicto y empieza otro esquema parecido a Venezuela para movilizar las redes y chantajear a los vecinos. Aquí Chile está en cuestión, Perú, en Paraguay está en cuestión, o sea, Bolivia, siendo el corazón de Sudamérica, puede afectar mucho más países que Venezuela simplemente por su posición geográfica. Con una gran diferencia que hay que añadir al análisis de Joseph. A diferencia de Venezuela, a la que puedes en cierta medida y a través de esas acciones efectuar algún tipo de control sobre su capacidad de incidencia, Evo Morales es autosuficiente financieramente porque la base económica de su organización no es algo que se cotice en bolsa ni sea objeto de comercio exterior, es básicamente el narcotráfico. Y desde ese punto de vista, el potencial de conflicto, como bien acaba de decir Joseph, es enorme. Estás en el corazón de Sudamérica y tienes una dinámica de migración que afecta directamente a la Argentina, a Chile, al Perú, al Brasil y en buena medida a la región en su conjunto. Hay dos lecturas que estoy leyendo de una manera persistente en función de qué posición ideológica tengan los que escriben, los ensayistas, por decirlo así. Está la que le pone el acento a que esto es injerencia venezolana, que prende el fuego, que moviliza, que envía activistas, que paga y que crea el conflicto. O está el analista, muchos de ellos con un perfil socioeconómico, político-económico, que dicen, oigan,
es que sí puede haber una cierta injerencia, pero es que el sustrato es un sustrato de inequidad social, de diferencias, de empobrecimiento de la clase media, de políticas neoliberales que hacen que la gente no pueda llegar a final de mes, etcétera, etcétera. ¿Ustedes comparten cuál de las dos visiones o una combinación? No, ninguna. Yo creo que un poco de los dos están correctos, pero no todo en su totalidad, y creo que los dos son simplificados. Evidentemente hay descontento en América Latina, la bonanza de commodities ya acabó, China ya no está consumiendo como era antes, las economías están en decaída, entonces eso va a crear este clima de descontento. Pero también no podemos separar el clima de descontento con lo que está pasando en la región en términos de Venezuela y todas las redes que se están fortaleciendo. Sin embargo, yo creo que hay que tener mucho cuidado en saltar a conclusiones, a decir que es un grupo en particular como Foro Sao Paulo o que es un país en particular como Cuba o Venezuela, porque son redes. Hoy en día las cosas funcionan de una forma mucho más sofisticada de simplemente un país. Son coalición de países que funcionan con actores estatales como todos no estatales. Entonces yo creo que las dos cosas se combinan y hay una tercera explicación que son redes transregionales que están empezando a construir una matriz en América Latina para poder destabilizar la región, para poder deslegitimizar a Estados Unidos. Bueno, en realidad has descrito dos partes de los elementos que le permiten a un nuevo modelo que desarrolla una guerra de alta sofisticación, que utiliza los movimientos sociales, que utiliza esa integración de redes que ha descrito Joseph, para crear en el conflicto su verdadero propósito. Mientras el conflicto se extienda, tú puedes crear crisis humanitarias, tú puedes minar la legitimidad de gobiernos democráticos legalmente establecidos y puedes debilitar y fragilizar la posición y la presencia norteamericana en la región. Entonces hay que mirar más allá, también estoy de acuerdo en eso, porque no se trata únicamente del crimen organizado regional, sino transnacional. No se trata solamente de los movimientos políticos de la América Latina, sino de los intereses de potencias ajenas a la región. Vamos a poner nombres a estos sujetos. Hemos hablado de Venezuela. Yo siempre me pregunto estos días, cuando leo esos análisis, ¿qué capacidad tiene Venezuela hoy? Es una sociedad empobrecida, un gobierno con una altísima limitación a base de sanciones internacionales y con una PDVSA que no da los réditos que daba con un precio del petróleo en el que nos se encuentra hoy. ¿Tanto crédito hay que darle a esa mente oscura venezolana? Es que yo no iría a llegar hasta esos recónditos lugares? Yo no iría a Venezuela. O sea, ni siquiera Venezuela es la madre de todos los conflictos. O sea, no hay una cabeza única, es una hidra, ¿no? Hay varias cabezas. Pero yo las cabezas principales que siempre miro en mi centro y estamos investigando siempre son 4. Son Rusia, China, Irán y Turquía. Son los mismos que están haciendo conflictos en casi todo el mundo. Los mismos que están haciendo conflictos en Europa, en Asia, en Medio Oriente, en África. También tienen sus tentáculos en América Latina y sí tienen poder. No digo Venezuela. Venezuela es como un país periférico que están utilizando para movilizar conflictos en América Latina de la misma forma que lo están haciendo en Siria. Entonces, esto es una cosa, un rompecabezas mucho más geopolítico y global. Y creo que si la gente mira a Venezuela como tú bien dijiste, como la parte más fuerte de todos estos movimientos, está mirando la cabeza equivocada. Maduro mismo no tiene ese poder o protagonismo y Venezuela como movimiento tampoco va a poder tenerlo. Pero si aumentas estos otros actores, la cosa se puede ser mucho más compleja. Antes de darle la palabra a Hugo, el objetivo último que persiguen todas estas cabezas es el descrédito, has dicho, de Estados Unidos. Claro. ¿Eso es lo que realmente les interesa? Quieren hacer lo que en su visión de ellos, en la mente de ellos, lo mismo que ellos acusan a Estados Unidos de hacer en sus patios traseros, ¿no? Lo que piensan que Estados Unidos está haciendo en Ucrania, está haciendo en Arabia Saudita, está haciendo en Japón. Ellos dicen que ellos quieren que América Latina sea una zona con poca influencia de Estados Unidos, que es en nuestro propio hemisferio. A estos actores de alcance global que acaban de ser mencionados, China, Rusia, Turquía, Irán, hay que añadirles los operadores que hacen esto posible. Políticamente en la región es Cuba. Sí. Cuba, a través de un know-how adquirido a lo largo de toda la Guerra Fría, con capacidades de conexión y una construcción de redes que fácilmente te alcanzan África, el sudeste asiático y, por supuesto, Centroamérica y Sudamérica. Por el otro lado, tienes a redes altamente vinculadas a cuestiones de índole criminal. Yo mencionaría una de ellas como el operador financiero por excelencia, que es Hezbollah. Porque por un lado tienes la capacidad del accionar político que te permite la represión de disensos y la construcción de inestabilidad dependiendo a quién quieras afectar, y por el otro lado tienes el circuito de lo ilícito que tiene como matriz el narcotráfico, pero que a través de su producción financiera necesita
encontrarse con vías de legalización. Y en esto no hay dudas de que Hezbollah es un operador de raíces regionales, pero de alcance global. Sí. Y si estos movimientos en América Latina son diferentes claves, y estoy completamente de acuerdo, entonces Cuba es ser el martillo, porque Cuba sabe meter los claves en los lugares adecuados para tener ese tipo de disturbio. Tiene 60 años de experiencia haciéndolo. El análisis de Hugo Hacha y de Joseph Humire. Vamos a una primera pausa. Al volver hablamos de Argentina y de la relación que se viene de Argentina con Brasil y de Argentina con Venezuela. Seguimos en Cuestión de Poder en Tiempo de Análisis con Hugo Hacha, es analista político y es director de investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, y con Joseph Humire, que es analista político, experto en cuestiones de seguridad y defensa y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Ha habido elecciones en Argentina, unas elecciones que han devuelto al peronismo y gran parte del kirchnerismo al gobierno, en la figura de su vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner. Lo que hemos visto en las últimas horas desde el punto de vista regional, ayer lo analizábamos un poco, pero su opinión me interesa, es, por un lado, un gobierno de Brasil, de Jair Bolsonaro, que no ha recurrido a la mínima decencia política que es esperable, que es la de felicitar la victoria. Directamente ha dicho no, vamos a ver qué políticas practica. Y por el otro, un mensaje de agradecimiento de Cristina Fernández a Nicolás Maduro. ¿Qué tenemos que interpretar de estos dos mensajes? Bueno, a eso habría que sumarle una felicitación prematura a Evo Morales por su triunfo electoral. Creo que eso ya te empieza a dar las señales que alarman a Bolsonaro. Creo que hay algunas cosas muy rápidamente que mencionar. La elección no fue un reflejo de las PASO. No fue un reflejo de aquellas primarias, fue una elección de un margen mucho menor. De hecho, si no hubieran habido un par de actores, probablemente Macri hubiera forzado una segunda vuelta de difícil pronóstico. O sea, la culpa de que no haya segunda vuelta es de candidatos de tercera y cuarta posición. Si se puede hablar de culpas, yo preferiría usar el término responsabilidades. Macri no encaró el tipo de reformas ni en las cuestiones económicas, ni en lo interno, en lo político, que por ejemplo se atrevió a encarar Bolsonaro. Es aceptable que tengan perfiles distintos, pero fíjate tú el tipo de proceso, procedimiento y actitud del gobierno de Jair Bolsonaro frente a los actos cometidos por Lula y el PT, y el tipo de, vamos a decir, leniencia, permisividad que Macri empleó hacia Cristina Fernández de Kirchner. Solamente un ejemplo. Horas después de confirmado el resultado de la elección, un juez ratifica que 2 procesos han sido sobreseídos por no existir evidencia suficiente, que no es lo mismo que declararte inocente, pero la causa madre es ratificada y es llevada a proceso, que es la que se ancla en los cuadernos de Barata y los sobornos, en los que hay un montón de situaciones que claramente reflejan que la señora, hoy día vicepresidenta electa de la República Argentina, es responsable de actos de corrupción gravísimos. Sí, mire, yo en realidad Argentina me pone triste porque había grandes logros que se hizo durante el gobierno de Macri. Yo entiendo en la parte económica ha sido difícil, pero en la parte de seguridad ha sido muy importante. En la lucha contra el narcotráfico se han incautado más drogas, se han encarcelado más capos. Con Macri. Con Macri, bajo la ministra Patricia Bullrich. En el lado de lucha contra el terrorismo, el primer país que designa a Hezbollah en la región, que ahora está creciendo este movimiento de lucha contra el terrorismo en Paraguay, en Brasil, en Colombia tal vez, y en la OEA. Y también en el hábito de inteligencia financiera. Tienes el presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina, Mariano Fedisi, como el presidente del grupo EGMA, que maneja las unidades de inteligencia financiera a nivel mundial. Entonces, había logros. Lo que pasa es que no ha podido consolidar los logros de manera suficiente para que el pueblo lo entiende. Y creo que un error estratégico del inicio de la presidencia de Macri es no explicar a los argentinos qué tan mal estaba Argentina cuando empezó su mandato. Porque eso fue estratégico, porque no quiso explicarlo, porque quería atraer inversiones. Si tú explicas que todo está mal, nadie va a querer invertir. Y ahora mirando 2020 para atrás, se da cuenta que si hubiera explicado mejor dónde estaban, tal vez la gente no va a querer regresar al pasado a ese mismo tipo de liderazgo. Claro, pero hacer este análisis a toro pasado, que decimos en mi tierra, es fácil, pero al mismo tiempo, claro, el resultado hoy podría haber sido otro. Podría haberse cumplido aquello de que un presidente no peronista no termina su mandato si entra en ese juego. Sí, y también yo creo que hay que pensar que cualquier persona que iba a ganar, que sea Mauricio Macri o Alberto Fernández, los próximos años de gobernación va a ser dificilísimos, porque Argentina está en una situación económica horrible. O sea, está entre los 5 países más altos de la inflación del mundo, está en un crecimiento económico muy fatal. O sea, los argentinos están empezando a huirse del país.
Entonces, si lo miras de una forma política, el asumir a Alberto Fernández este reto le da una ventaja a la derecha o el movimientos de cambiemos de Argentina a poder protagonizarse para la próxima elección. No es que sea un factor de consuelo, pero creo que ese es el lado positivo de estas elecciones. Al verse que la diferencia real es mucho menor, se ha consolidado la situación de instrumento político del frente de Macri. Esta alternativa, que ya no va a arcar con los costos de una economía desastrosa, porque viene arrastrando todos los errores cometidos y los crímenes cometidos durante el peronismo, tal vez, y esto es una voz de aliento, vaya a ser pagado por quienes generaron este proceso, y hay una alternativa al peronismo que tiene una firmeza que hacía mucho no se veía en la política argentina. Oigan, ¿qué relación pueden permitirse en malas circunstancias, por lo que estamos viendo, Argentina y Brasil? Sus economías están muy entrelazadas, ambos forman parte de ese mercado del sur del continente, el Mercosur, y veo que arrancan con muy mal pie. ¿Se puede permitir el lujo, Alberto Fernández, de despreciar a Brasil? No. Y esa es la gran pregunta, porque yo no solo despreciar a Brasil, despreciar a Estados Unidos, que también tiene la préstamo del Fondo Monetario, entonces hay mucha presión económica que se puede meter en Argentina en un momento que él necesita ese tipo de apoyo del exterior, en el lado de comercio, en el lado de inversión, que eso puede ser un vínculo para poder asegurar que Alberto Fernández no vaya a la dirección de lo que eran los Kirchners en el pasado. Fernández responderá a esa pregunta en los primeros 30 días de su gobierno. Cómo se estructura el gabinete, cómo se conforma el gobierno, porque tiene el factor Kicillof en Buenos Aires. Sí. Así que Fernández tiene que demostrar que no es, como se lo ha acusado de manera insistente, un títere de Cristina. Si él consigue hacer eso y logra un gobierno en pragmatismo, nadie nos puede decir que no pueda hacer, salvando las distancias, un Lenin Moreno en Argentina. Bueno, tengo 3 minutos. Antes de terminar, quiero pedirles un comentario breve a cada uno. Primero, Ecuador. Ya nadie se acuerda de las protestas en Ecuador. Y era un país que estaba incendiado. Barricadas, el gobierno cambió la sede, se fue a Guayaquil, incendiaron la Contraloría. Un verdadero campo de batalla. Y hoy pasa desapercibido frente a otras crisis regionales que hay. ¿Qué viene para Ecuador? Mira, yo creo que, un poco comentario lo que dijiste, es interesante cómo todo esto está pasando de una forma tan rápida y traspasa de países, como si fuera una mosca que va volando y incendia fuegos en cada lugar donde va. Yo diría que donde hay que mirar en el futuro, no desquita de Ecuador, pero es Paraguay. Paraguay este fin de semana tiene grandes movilizaciones que son de los frentes campesinos que van a tener el país, que es un movimiento normal que han visto con normalidad sus descontentos y que van a hacer, pero sin embargo, si este mosca llega y empieza un fuego en Paraguay, puede ser el próximo que va a ascender y vamos a ver que esta amenaza va expandiéndose de una forma mucho más, lo que naturalmente es regional. Bueno, no tengo mucho tiempo. Chile. ¿Qué viene para Chile? Se han suspendido estas 2 cumbres, pero hay otros eventos regionales internacionales que sí se mantienen en Chile. ¿Va a tener la capacidad Sebastián Piñera de reconducir esa situación de tanta tensión y tanta violencia que ha vivido Chile en los últimos días? Para poder hacer una reconducción tiene que haber un reconocimiento de los hechos. Y yo observo un grado de reluctancia en el gobierno chileno a aceptar cuál ha sido la verdadera naturaleza de esto. De acuerdo, hubo un factor externo, han habido operativos que han sido claramente propulsados desde afuera, pero adentro, el nivel de concesión que se ha otorgado creo que ha respondido más a situaciones de emergencia y descarrila aspectos estructurales que le han permitido a Chile ser el modelo de éxito e irónicamente de progreso social modelo de la región. Lo que pasa es que no le comprendo muy bien en la explicación. Sebastián Piñera ha prometido aumentos en el salario mínimo. Ha prometido mejoras en las pensiones más bajas, ha disminuido el coste de servicios básicos, del transporte, todo en un paquete que se ha presentado de manera conjunta y ha remodelado todo su gobierno, intentando dar una respuesta de choque a una situación de injusticia o de grandes diferencias económicas. Eso ha pasado, eso es un reconocimiento clarísimo. ¿Y qué pasa? ¿Lo van a incendiar otra vez? Exactamente. El problema es que esto es como la lista santa. Ha habido una concesión absoluta, no ha habido una intención porque había el temor a ser tildado de pinochetista, el tema de ser tildado de esa expresión tan común en América Latina de facho, y sin embargo, en esa corrección política y en la concesión absoluta, después esa será la plataforma a través de la cual se generarán las nuevas demandas y los nuevos conflictos. ¿Y dónde está el límite en el cual Piñera tiene que decir, señores, esto es ridículo?
Esto no puede ser interno. En este momento, del 94% de pobreza de hace 26 años atrás al 19% actual, el país con la mayor dinámica social, donde un joven que hoy día ingresa a la mayoría de edad tiene las mejores chances de ingresar o a la clase media o de convertirse en una persona adinerada de toda la región, tiene este nivel de conflictividad. Aquí tenemos que analizar las cuestiones de fondo sin eludir las responsabilidades de las asimetrías y las desigualdades. Tengo que terminar porque no tengo más tiempo, pero usted trabaja en el tema de derechos humanos en Cuba. Cuba está bastante desapercibido, pero la situación económica en Cuba es dramática. No sé si estamos volviendo a ese tiempo de excepción con la caída de la Unión Soviética y, en este caso, la caída de Venezuela y de esos ingresos que le proporcionaba, pero ¿qué viene en Cuba? En Cuba no va a haber revueltas, no va a haber protestas por esa situación tan delicada por la que pasa Cuba. A menos que ingresemos en una dinámica como la de la Rumania o la Albania del tiempo del bloque comunista, con un levantamiento general que se toparía con una capacidad represora que no tiene parangón en todo el hemisferio, no creo que puedan haber cambios. Lo que sí le puedo decir es que las principales fuentes de financiamiento, que incluían el tráfico y la trata de personas, el tratamiento análogo a esclavitud y la participación en circuitos ilícitos, son los que, al verse restringidos, han colocado hoy día al gobierno de Díaz-Canel en una situación, por lo menos en lo financiero, mucho más severa que el llamado periodo especial. 20 segundos. No, yo creo que Cuba ha aprendido la lección de la Guerra Fría, que es no solo depender de una potencia, ¿no? Tenía Venezuela, pero también tiene Rusia, también tiene China, también tiene otros gobiernos que le van a ayudar. Entonces está mirando mucho México, porque quiere de ese tipo de potencia del petróleo de México, el gobierno de López Obrador, para tener que construir esa alianza. Entonces Cuba va a sobrevivir, desafortunadamente, en ese modelo castrista. Bueno, va a continuar sobreviviendo, porque lo lleva haciendo 50 años. Sí. Qué gusto escucharles. Gracias por compartir sus puntos de vista con nosotros esta noche. Absolutamente. Es Hugo Hacha y Joseph Humire. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega a esta hora en el programa, de la mano de Alexandra Colonamil. Alexandra, muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué nos recomiendas hoy? Bueno, hoy, este mes, la entrevista Rolling Stone saca un segmento que se llama Musicians on Musicians. Músicos sobre músicos, ¿no? Es una serie de conversaciones íntimas entre estrellas de la música. Son conversaciones que son sobre música, pero van mucho más allá. La primera de estas entrevistas es entre Lana del Rey, a quien Rolling Stone describe como la cantante más enigmática del pop, y un titán de la música, Elton John. Lana del Rey lo visita en su casa en Beverly Hills y allí tienen una conversación sobre el proceso de componer música, sobre vivir en Los Ángeles en los años 70 y sobre la experiencia de tocar en vivo. Propone conversaciones entre músicos, Musicians on Musicians, la propuesta cultural hoy de Alexandra Colonamil. Alexandra, gracias. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. Y en las redes sociales, muchas reacciones a la suspensión, a la decisión del gobierno de Chile de no organizar, de no acoger esas dos cumbres internacionales. Pero cuando nos hemos adentrado en esas redes, hemos visto que hay más ruido por otro evento internacional. La final de la Copa Libertadores, que el 23 de noviembre se tiene que celebrar en Chile. Espero que todos los recursos y esfuerzos por sacar adelante la APEC y la COP25 se transformen en recursos y esfuerzos por impulsar una cultura de innovación en Chile. Eso primero. Luego viene la sustentabilidad, tecnología y más. Un partido que hasta la fecha sí se va a producir. Veremos qué pasa de aquí hasta ese momento, porque no solo Chile tiene algo que decir sobre esa Copa Libertadores. Sobre las otras dos cumbres, propuestas. Duele haber perdido la organización de la COP25. No es una pérdida solo para Chile, que depende de las metas. Estamos expuestos, sino para el mundo. Y si esto pasa en Chile, en Bolivia, los ojos puestos en esa auditoría que tiene que liderar la Organización de Estados Americanos, que el gobierno de Evo Morales acepta, pero que la oposición de Carlos Mesa no. Solo quiere molestar a la población con sus bloqueos. Deje de incitar a la violencia, señor Mesa. El país necesita trabajar y estos conflictos solo perjudican. Si usted quiere a Bolivia, vayan a la auditoría y calme la situación en nuestro país. Hay muchos que piensan que Mesa sí tendría que ir a esa auditoría, como este mensaje que escuchábamos. Es lógico, en cualquier caso, que Mesa, que también es una parte implicada en lo que está sucediendo en Bolivia, también diga su opinión y también pueda poner sus condiciones. Lo raro es que no le hayan consultado, ¿no les parece?
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperamos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Feliz noche.